Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Esta preciosa noche, gracias damos al Señor por permitirnos estar ya reunidos en nuestra clase del Instituto Bíblico de la Gracia. Hoy este día culminamos la materia, la obra maestra, parte 1. Y el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar la obra maestra, parte 2. Así que, hermanos, gracias por estar con nosotros esta noche. Y vamos a orar al Señor que Él nos guíe en esta clase que tenemos este día. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que me concedes de estar aquí en nuestra mesa virtual para aprender de tu palabra, Señor. Un privilegio para mí poder compartir con mis hermanos en la fe de estas verdades bíblicas que están en la palabra de Dios. Así que, Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que nos das. Pedimos tu ayuda, pedimos tu fortaleza, pedimos, Señor, que nos des entendimiento, iluminación para poder comprender tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de esta tarde es la prioridad y la práctica de la oración en la iglesia local. Es un buen tema basado en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Voy a pedir a nuestro hermano Saúl que nos lea el pasaje que hemos mencionado en esta noche. Sí, hermano, ahorita lo busco. 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8. Al 8, sí, ahorita lo busco. 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Perdón, Cristo hermano, Jesús. es 1 Timoteo. Ah, sí, estoy en Sí, segunda. Sí, sí. 1 Timoteo. Perdón, sí. Es primera. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gracias, hermano Saúl. Muy bien. Hermanos, el apóstol Pablo acaba de desafiar a Timoteo en cuanto a la importancia de mantenerse firme en la sana doctrina, comenzando con el evangelio de la gracia y evitar falsas enseñanzas, porque estamos, hermanos, en una batalla espiritual. Y al mencionar la importancia de aferrarse a la verdad y mantener una buena conciencia, ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de la importancia de la oración. En 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8, estos versículos, hermanos, se dividen
en dos partes. Primero, del versículo 1 al 7, Pablo habla de una manera general acerca de la importancia de la oración. Y en segundo lugar, el versículo 8 habla a la iglesia local específicamente. Muy bien. La prioridad y la práctica de la oración en la iglesia local. Letra A. En general, hermanos, Dios quiere que la oración sea una parte integral de la asamblea pública. ¿Escucharon, hermano? Dios quiere que la oración sea una parte integral de la asamblea pública. Es importante la oración. Hermanos, en el versículo 1 dice, exhorto ante todo. Imagínense esa palabra, exhorto ante todo. La palabra ante todo nos está hablando, hermanos, de la primera cosa en la lista que Pablo quiere enfatizar. O sea, para Pablo es algo muy importante. Algo muy importante para Pablo es la oración. Por eso dice, exhorto ante todo. Letra A. Este capítulo comienza con un cambio de instrucciones personales de Pablo a Timoteo en cuanto al encargo de cuidar y proclamar la sana doctrina, capítulo 1, a instrucciones para la asamblea pública como un todo en cuanto a la importancia de la oración. Muy bien, ustedes tienen su folleto para poder llenar los espacios. Miren el cambio de instrucciones, hermano. Instrucciones personales de Pablo a Timoteo en cuanto al encargo de cuidar y proclamar la sana doctrina, capítulo 1, a instrucciones para la asamblea pública como un todo en cuanto a la importancia de la oración. Muy bien. Son la sana doctrina. Fíjense bien la pregunta. ¿Y la oración una combinación importante? Hermanos, sí, hermanos. Oiga bien, sí. Esta es una combinación muy importante. Importante tanto para los creyentes en general como para nosotros los líderes espirituales. Hermanos, es de suma importancia. Miren, en la defensa de la sana doctrina hay dos cosas importantes: la predicación y la oración. Es como un boxeador, ¿me entienden? Con dos guantes. Predicación, oración. Predicación, oración. Predicación, oración. Hermanos, acuérdense de esto, líderes espirituales. Acuérdense que la oración y la predicación son muy importantes. Nosotros esta semana en la iglesia local tenemos oración, hermano. Toda la semana estamos orando por necesidades de la iglesia, necesidades de hermanos que están enfermos, hermanos, por la dirección del Señor en nuestra congregación, porque Dios nos use con su palabra. Hermano, predicación, oración, predicación, oración, son bien importantes. En San Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí, fíjese bien, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está la combinación, hermano. Orar y permanecer en la palabra. Hermanos, tenemos que permanecer en Jesucristo. Permanecer
en su palabra y permanecer en la oración. Tres cosas importantes se ve aquí. Si permanecéis en mí, o sea, que tener comunión con el Señor, ¿verdad? Una relación con el Señor. Y mis palabras, mire cómo dicen, permanecen en vosotros, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Mire, hermano, estas son tres cosas importantes. Tres cosas importantes. De hecho, hermano, para los apóstoles, la oración y la palabra eran prioridad. ¿Se acuerdan cuando eligieron los diáconos? Hermano, donde dice que la Biblia en Hechos 6, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos la importancia de la oración y la predicación de la palabra, la enseñanza bíblica en la vida de los apóstoles. Hay muchas cosas que la gente quiere que hagamos, hermano, como pastores, y a veces las hacemos. Hay cosas que necesitamos hacer, pero ¿cuáles son las prioridades? Hermano, según aquí la Biblia, la oración y la predicación son nuestras prioridades. Yo no entiendo cómo algunos pastores no quieren estudiar la Biblia. Pero mire, tenemos que estudiar la palabra, predicarla y orar. ¿Me entiende? Si hiciéramos más estas cosas, de seguro tendríamos menos problemas en la vida. Hermano, aquí vemos la importancia para los apóstoles de orar y el ministerio de la palabra. ¿Me entiende? Entonces, hermano, letra B. En tanto que las palabras, ante todo, señalan el primero de una serie de temas relacionados con la asamblea pública. 3, 14 y 15. Su ubicación también enfatiza su importancia a la luz de la guerra espiritual en la que se encuentran los cristianos. Hermanos, ¿se acuerda lo que le dice Pablo en el capítulo 3, verso 14 a Timoteo? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, qué importante es, hermanos, la oración y la palabra, y de esa manera debemos de conducirnos en la iglesia local, porque estamos en una guerra espiritual. Ahí nos encontramos los cristianos. Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Estamos en guerra espiritual, hermano. Estamos en guerra. El diablo se opone a que nosotros enseñemos la Biblia. El diablo se opone a que nosotros oremos. El diablo se opone a que nosotros estemos enfocados en la palabra de Dios. La oración debe ser un aspecto importante en la iglesia local, hermano. Importante en la iglesia local. Hermanos, oremos en la iglesia local, busquemos al Señor. ¿Me entiende? Sí, es bien importante. 2, la práctica de la oración. Bien, hermanos, la frase exhorto enfatiza la necesidad de que los creyentes sean constantemente estimulados a orar. ¿Entienden? Alentados a orar o estimulados a orar. Esa palabra exhorto es la palabra griega parakaleo. ¿Me entienden? Que quiere decir animar, alentar, estimular. Y está exhorto, está en el tiempo presente. O sea que es algo que debe hacerse siempre, día tras día, hermanos, día tras día. ¿Me entienden? Es importante hacer esto, hermano. Exhortar, animar a los hermanos a orar, hermano. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué? Porque lo olvidamos fácilmente. ¿Me entiende? Lo olvidamos fácilmente.
Es fácil olvidar la importancia y el valor de la oración. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque somos dados a depender de los recursos humanos en lugar de depender del Señor. Hoy estaba yo orando y a mí se me salieron las lágrimas, hermanos, porque de veras, en las pruebas que vienen a la vida de uno, uno debe de depender del Señor. ¿Me entiende? Debe de depender del Señor. Mire, porque somos dados a depender de nosotros mismos. Nosotros nos sentimos a veces autosuficientes. ¿Me entiende? Que creemos que nosotros podemos solucionar las cosas. Y no, hermanos. ¿Me entiende? No, hermano. Pensemos por qué es necesario esto de estimular a la gente a orar, hermano. A orar al Señor. ¿Me entiende? Muy bien. B. El hecho de que la oración tenga que ser hecha indica que lo importante no son las buenas intenciones, sino que la oración sea una constante actividad de la iglesia local. ¿Qué dice del pasaje? Exhorto ante todo, dice, a que se hagan, mire hermano, que se hagan, que se hagan. Quiere decir que es algo que debe hacerse repetidamente. ¿Me entiendes? No es suficiente saber que debemos orar, sino que también necesitamos orar repetidamente. Hermano, hay gente que están simplemente viviendo con buenas intenciones. No, sí, es cierto, hay que orar. No, vamos a orar, pero es que no se les olvida, hermano. ¿Me entiendes? La pregunta es, ¿estás simplemente viviendo con buenas intenciones? ¿Verdad? No, es algo que debe hacerse continuamente, hermano, continuamente. 3. Las clases de oración. Vea lo que dice el pasaje. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Muy bien. Veamos la primera. La oración puede tener varias formas, tales como rogativas. Lleva la idea de súplicas intensas y específicas por las necesidades propias o de otros. Hermanos, ¿qué quiere decir rogativa? Es hablar con Dios con vehemencia acerca de algo muy específico. Señor, aquí estamos, Señor, pidiéndote, suplicándote. ¿Ya? Muy bien, hermano Saúl. Santiago 5:16, por favor. Amén, ahorita lo busco. Santiago 5:16 dice, lo tengo acá. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Ahora vámonos a primera de Pedro 3:12. 3:12. Uh-huh. Dice primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gracias. Está atento el Señor, hermano, a escuchar nuestras oraciones. ¿Verdad? Pensemos eso.
Letra B, oraciones. Aquí en 1 Timoteo 2:1 habla de rogativa, ya lo vimos. Ahora, oraciones. Esta es una palabra general para oración a Dios como parte del culto y adoración. Esta palabra se usa solo en referencia a pedir algo de Dios. ¿Me entienden? Nunca se usa para rogar a los hombres. Hermanos, es para pedir algo a Dios. Oraciones. ¿Ya? Muy bien. Letra A. Como he dicho, letra C. Aquí te equivocado. Peticiones. Lleva la idea de tener una audiencia con el rey para hacer con confianza decididas peticiones para uno mismo o para otro. Esto da la idea de presentarnos delante del Señor, de presentarnos delante del Rey del universo, porque tenemos acceso al Rey, porque conocemos a su Hijo Jesucristo, porque hemos confiado en Él. Por eso venimos delante de ese Rey, para pedirle algo, ya sea para nosotros o para otros. ¿Entienden? Muy bien. Letra B. Aquí es letra D. Letra D. Acciones de gracias. Esto refleja una actitud de gratitud hacia un dador benevolente. Hermanos, ser agradecido. ¿Por qué es esto un elemento importante en la oración? Porque a veces, hermanos, olvidamos ser agradecidos por lo que ya tenemos. ¿Me entiendes? Olvidamos que Dios nos ha dado mucha gracia. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos acceso al trono de la gracia, hermano. Qué lindo, hermano. ¿Qué hacen los incrédulos con sus problemas? Bueno, hermanos, algunos tienen ansiedad, otros recurren a la filosofía de llenar su mente con pensamientos positivos. Otros tratan de escapar de la realidad por medio del alcohol en cualquiera de sus formas, vino, vodka, etcétera, ¿no? Pero ¿qué quiere Dios que hagamos los creyentes? Hermano, es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pongan ahí al margen 1 de Pedro 5:7. Así que cuando oramos, llevamos a Dios las cosas que nos preocupan y le pedimos a Dios que se haga cargo de ellas. Hermanos, pero ¿qué hacemos muchas veces? Lo que hacemos es que nos volvemos a llevar el problema para seguirlo cargando sobre nuestras espaldas. Por eso la vida cristiana es un paso a la vez, paso a paso, confiando en el Señor. Debemos de ser agradecidos. Es importante también porque esto previene que seamos egoístas. ¿Cómo podemos ser egoístas, hermano, y estar dándole gracias a Dios al mismo tiempo? No se puede. El hecho es que ya tenemos más de lo que merecemos. Ser agradecidos nos ayuda a tener todo en perspectiva, hermano. Muy bien. Continuemos. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:16-18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Hermanos, ser agradecidos. 4. Los objetos de la oración. Los objetos de la oración. Dice el pasaje, por todos los hombres. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos,
En general, las oraciones han de hacerse a favor de todos los hombres. La palabra hombres, aquí en la Biblia, en el griego, es antropos. Esa es la palabra griega, que se refiere a toda la humanidad. No está hablando del género masculino. ¿Me entiendes? Muy bien. Hombres es antropos. ¿A quiénes incluye esto? A toda la raza humana. Por todos los hombres. Hermanos, oremos. Tenemos mucho por qué orar, ¿verdad? Bien, letra B. Bueno, antes de mencionar la letra B, hermanos, quiero decirles algo. Sabemos que no sabemos los nombres de las personas en el mundo, pero podemos orar tanto por los incrédulos como por los creyentes, por hombres y mujeres, por judíos y gentiles, sin excepción. No hay un grupo de personas por quienes no podamos orar. Hay gente que ora por los muertos, pero no hay ejemplos en eso en la Biblia. Si alguien muere, va al cielo o al infierno, no al purgatorio, ¿verdad? Muy bien, letra B. Especialmente las oraciones han de hacerse a favor de los líderes nacionales y de los líderes locales. Hermanos, para hacer esto debemos tener una perspectiva bíblica acerca del gobierno humano. El gobierno humano es una institución divina ordenada por Dios para la preservación y para la protección de la raza humana. ¿Cuándo comenzó el gobierno humano? ¿En el jardín del Edén? No, el matrimonio comenzó en el Edén. El gobierno humano comenzó con Noé después del diluvio universal. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 13, del 1 al 7? Hermano Saúl, por favor. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13. Dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, hermano. Aquí, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está hablando aquí de la institución del gobierno humano. O sea, Dios en su soberanía levanta y tumba a los gobiernos y a sus líderes. Los creyentes
Debemos responder a las autoridades civiles con sumisión a las leyes hechas por los hombres. Siempre que estas leyes, hermanos, no violen las leyes de Dios. En tal caso, ¿a quién debemos obedecer? A Dios, ¿verdad? Antes que a los hombres. Recordemos a Daniel, a las parteras de Egipto. Nosotros también como creyentes, hermanos, debemos responder a las autoridades civiles, reconociendo que el gobierno humano tiene derecho a ejecutar la pena de muerte. Escuche bien, la pena capital no solamente fue enseñada en el Antiguo Testamento, Génesis 9, Éxodo 20, sino también fue enseñada en el Nuevo Testamento, donde encontramos la pena capital como responsabilidad del gobierno humano en Romanos 13. Específicamente en el versículo 4, el magistrado romano siempre lleva la espada para recordar a los ciudadanos que el gobernante tiene derecho a quitarle la cabeza. También vemos a estos versículos que tenemos la responsabilidad de pagar los impuestos. Muy bien. En los días de Pablo, ¿a quién incluía esto? Hermanos, estos eran los gobernantes, miren, hermanos. Calígula, Claudio y Nerón. Calígula, el emperador que creyó que era Dios y buscó adoradores. ¿Los creyentes debían orar por él? Sí. No a favor de él, sino por él. También en los días de Pablo, gobernó el emperador Claudio, quien expulsó a los judíos de Roma. Claudio fue seguido por Nerón. ¿Qué hizo Nerón? Bueno, inició un incendio en Roma y luego culpó a los cristianos. ¿Qué debían hacer los cristianos de ese tiempo? Orar por ellos. ¿Cuál era la tentación más grande al orar por él? Señor, llévatelo, mátalo. Pero la instrucción de estos creyentes están recibiendo en Romanos 13 y en 1 Timoteo 2 es muy diferente, hermano. Es muy diferente. 5. El propósito de la oración. Versículo 2 al versículo 7. Vamos a ver, ya lo leímos. Personalmente, la oración específica es necesaria para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad hacia Dios y honestidad hacia los hombres. Hermanos, los creyentes debían orar para vivir en paz como nación. Sí, pero también debían orar por ellos para que tuvieran paz interior. ¿Se puede orar por alguien y al mismo tiempo estar enojado con él? No, hermano. Hay un segundo propósito de la oración. Intrínsecamente la oración a Dios es buena, puesto que refleja dependencia de Dios y adoración a Dios. Hermanos, el contexto de este pasaje es la oración. Y Pablo dice que la oración es buena. Hermanos, cuando oramos, debemos reflejar una actitud de dependencia y adoración al Señor. Entonces, orar por los líderes nacionales les beneficia a ellos, pero también nos beneficia a nosotros, porque reflejamos una dependencia apropiada hacia el Señor. Vemos el tercer propósito de la oración. Letra C. Verticalmente, la oración a Dios es aceptable a la vista de Dios
cuando no es hecha para ser alabado por los hombres o para impresionar a otros. ¿Verdad? Dios, hermanos, está agradado cuando oramos con fe. Sí, hermano. Dios está agradado cuando oramos con fe. Cuando oramos según la voluntad de Dios y no para ser visto por los hombres. ¿Me entienden? En Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Usted se acuerda de esta historia, ¿verdad? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es un buen ejemplo, ¿verdad? De la manera como estos hombres oraban, hermano. El que se humilló, ese bajó justificado primero que el anterior, ¿verdad? Bien. Hermanos, perdón. ¿Qué mitos son destruidos por este versículo? Por el versículo 3. Veámoslo. Evangelísticamente, la oración por todos los hombres agrada a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio. Este versículo, hermanos, describe a Dios como nuestro Salvador. ¿Me entienden? Dice que todos los hombres sean salvos. O sea, el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. No quiere que ninguno se pierda. ¿Qué mitos son destruidos por este versículo? Bueno, hermanos, el mito del calvinismo. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra desea expresa un deseo intenso que puede ser resistido por parte del hombre. ¿Me entiendes? El calvinismo dice que Dios quiere que solo los elegidos sean salvos. Este versículo no enseña esto, hermano. Lo que dice este versículo es que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Hay otro mito que se llama el universalismo. Este mito enseña que todo el mundo va a ser salvo, que todos van a ir al cielo. Que todos sean salvos, que todos van a ir al cielo. Hermanos, estoy en clase, Douglas. Estoy en clase, Douglas. Fíjense bien, hermano. Hermanos, qué tremendo ese mito del universalismo. Este versículo enseña esto. No, no enseña esto, hermano. Este versículo dice que Dios desea que todo hombre sea salvo. No todo hombre va a ser salvo. Si alguien no es salvo, no es por culpa de Dios, es por culpa del mismo hombre. ¿Me entienden? Hermanos, hay 4 tipos de gente en el mundo. Los creyentes, los incrédulos, el creyente que vive en carnalidad y el incrédulo que vive como si fuera un creyente. No sé si los han visto ustedes. Estas 4 clases de personas pueden estar en la iglesia. Es posible que hayan personas en la iglesia que saben que no son salvos, pero ahí están. Puede ser que haya gente que piensa que es salva porque hizo la oración del pecador, porque pasó al frente, porque firmó una tarjeta, hermano, pero ¿será salva realmente? ¿Verdad? En realidad no son salvos porque nunca creyeron en el evangelio, pero pretenden ser salvos. Aunque no sea
necesariamente pretensión, sino que ellos piensan que son salvos. Hay incluso pastores, óigame bien, en esta categoría, que creen que son salvos, que están confiando en sus obras. Hermanos, también hay creyentes carnales que viven como incrédulos, tienen mal testimonio, hablan como incrédulos, hacen negocios como incrédulos. Y también hay creyentes que están caminando por fe en Jesucristo. Pueden ser niños, adolescentes en la fe o gente ya madura. Hermanos, tenemos que reconocer esto porque a veces hay personas que salen de la iglesia, van al mundo y no sabemos si son carnales o si nunca fueron salvos. Pero Dios sabe, pero nosotros no sabemos, hermano. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué significa ser salvo? Él quiere que todos sean salvos. ¿Qué significa ser salvo? Bueno, la palabra todos quiere decir todos, que todos sean salvos. Y esto es importante entenderlo, porque algunos leen la palabra todos y luego dicen, pero todos los elegidos. Se lo aumentan ahí. Pero vemos aquí la palabra hombres. Es la misma palabra griega que se usa en el versículo 4. Antropo, que significa humanidad, la raza humana. No se refiere al género masculino solamente. Dios desea que toda la humanidad sea salva. Y debemos orar por eso, hermano. Ser salvo significa o quiere decir ser rescatado. Puede referirse a ser salvo de un peligro, de los enemigos. ¿Me entiende? O del sentido espiritual, por ejemplo. En los 3 tiempos de la salvación, somos salvos del castigo del pecado, del poder del pecado, y un día en el futuro vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Hermanos, ¿a cuál de los 3 tiempos de la salvación se refiere este versículo 4? Hermano, se refiere al primer tiempo de la salvación, el cual quiere que todos sean salvos. Justificación, salvos de la pena del pecado. En el griego la palabra salvo está en el tiempo aoristo y se refiere a una acción completa, hecha una sola vez. Si estuviera hablando de la santificación, lo hiciera en el tiempo presente, pero no en el aoristo, hermano. Y la palabra está en la voz pasiva, lo cual quiere decir que no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién nos salva? Dios nuestro Salvador. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos los 3 tiempos, pero en este caso se refiere a la justificación. Ahora, ¿cómo se llega a ser salvo? Bueno, versículo 4 dice, conociendo la verdad, hermano, y vengan al conocimiento de la verdad. Esta palabra está en la voz pasiva. Es algo que debemos escoger hacer como resultado de haber entendido el evangelio. La verdad en este contexto se refiere a la verdad de Jesucristo, que va a mencionar el versículo 5 y el versículo 6. Mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Si Dios desea que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿no debería ser también nuestro deseo, hermanos? Por eso debemos orar por todas las personas y por eso debemos estar dispuestos a predicar el evangelio. Pero el problema es que aunque toda la gente quiere ir al cielo, ellos quieren ir según sus propios términos, según sus propias ideas, en lugar de creer los términos de Dios. Y Satanás tiene muchas maneras de engañar a la gente por medio de la religión, por medio del sistema de legalismo, por medio de las obras, por medio de los ritos, en lugar del plan de Dios, por gracia, por medio de la fe. Hermanos, qué importante es eso. Con el deseo inclusivo e intenso de Dios
de que todos los hombres sean salvos, hay tres realidades exclusivas que toda persona tiene que saber. Ellas son: hay un solo Dios. Perdón, hermano. Hay un solo Dios. Así dice 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Me entiendes? Tenemos el Salmo 86:10, Juan 17:3 y Efesios 4:6. No hay más dioses, solo uno. Esta es una verdad central del Antiguo Testamento que rechaza el politeísmo. Y si hay un solo Dios, solo es quien determina cómo el pecador puede entrar en su presencia. Hermano, pero ¿qué más? ¿Qué otra verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto está en 1 Timoteo 2:5. Bien, ¿qué es un mediador? Es uno que intercede entre dos partes. ¿Me entienden? Hermanos, solo él es el único que intercede entre dos partes, entre Dios y el hombre y el ser humano. Y 3, el único mediador, hermanos, el único mediador, Jesucristo, hombre. ¿Me entienden? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres quien podamos ser salvos. La palabra hombre nos indican que no es un ángel, no es un fantasma, sino un hombre igual entre ambas partes. Por un lado es Dios quien puede representar a Dios ante el hombre, y por otro lado es hombre. Por eso puede reconciliar al hombre con Dios. Su nombre es Jesucristo. La palabra Cristo enfatiza su deidad y Jesús enfatiza su humanidad. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No es María, no es Moisés, no es el Papa, no es un sacerdote, no es un pastor, no es un santo muerto, ni siquiera tu iglesia, tu denominación, no es el mediador. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No un camino, es el camino, ¿me entiendes? Hermanos, Jesucristo es el único camino, no hay otro. No hay otro, hermano. ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente ha sido engañada creyendo que su religión es el camino y van a la condenación, hermano? ¿Cuánta gente ha sido engañada poniendo su confianza en un hombre? Hoy estaba escuchando el testimonio de una mujer que violó a Naasón García, Joaquín García, el líder de la luz del mundo. Hermanos, qué vergonzoso es ver, hermano, lo que esta mujer creía. Ella creía que él era un Dios, que él era un santo, que él era impecable, que él era, bueno, y empezó a decirle un montón de cosas, hermano, delante de la audiencia ahí, del juez, hermano. Y que te quede tremendo, hermano, ver ese caso, hermano. Porque mucha gente ha puesto su confianza en un hombre, pero el único mediador es Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con el intenso deseo de Dios de que todos sean salvos, ¿qué hizo Jesucristo para hacer posible esta salvación para todos? Número 1, Jesucristo pagó un rescate para poner en libertad a los pecadores. Hermanos, ¿por qué necesitamos ser rescatados? ¿De quién éramos esclavos? ¿De Satanás? Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo pagó el rescate para librarnos. Eso dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Sí, hermano?
por todos. Número 2, ¿qué más dice el pasaje? Jesucristo pagó el precio de él mismo en la muerte. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Hermano, Jesucristo voluntariamente pagó el precio, entregándose a sí mismo, dando su vida, derramando su sangre, muriendo para rescatarnos. Hermano, qué bendición lo que Cristo hizo por nosotros. Qué tremendo lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas, hermano. ¿Me entienden? 3. La muerte de Jesucristo fue sustitutiva. ¿Qué significa eso? Hay dos preposiciones en griego que enfatizan la sustitución. Una preposición es uper y la otra es anti. Uper es por, que habla de sustitución. Por ejemplo, Romanos 5:8. ¿Me entiendes? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, dice, murió por, ahí está Uper, nosotros. Eso quiere decir que Él murió en lugar de nosotros. Él murió a nuestro favor. ¿Me entiendes? La palabra anti puede interpretarse de dos maneras, en contra de o en lugar de. El anticristo quiere reinar en lugar de Jesucristo. Eso es lo que enseña José Luis Jesús de Miranda, de la secta Creciendo en Gracia. Están bien perdidos, hermano. Él dice que él vino para reemplazar a Cristo. Miranda enseña que la palabra anticristo ha sido mal interpretada. Y en un sentido tiene razón. Él es un anticristo, pero no es el anticristo. La palabra anti puede ser traducida en lugar de. Hermanos, la palabra rescate en el griego es antilutrón. Lutrón quiere decir liberar. Cuando Cristo dio su vida para liberarnos del mercado de la esclavitud del pecado, ¿por quién lo hizo? Bueno, hermano, perdón, la muerte sustitutiva de Jesucristo fue por toda la gente. Eso dice el versículo 6. En rescate por todos. Hermano, por todos. Lo dice el versículo 1, lo dice el versículo 4 y lo dice el versículo 6. Pero algunos calvinistas dicen que todos no quiere decir todos. ¿Por qué? Porque tiene una teología equivocada. En lugar de hacer exégesis, hacen eigesis. Hermanos, debemos orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y porque Cristo murió por todos los hombres. Pero ¿cómo van a ser salvos si no oyen el evangelio? ¿Cómo van a ser salvos si no lo oyen? Si no lo enseñamos nosotros, hermanos. Mire, la muerte de Jesucristo fue un cumplimiento de la profecía que ahora debe de ser proclamada. Proclamada. En el mismo versículo 6 dice al final, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien, hermano. Se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien. ¿Por quién murió Cristo? Por favor, anoten. Pasaje general. Isaías 53:6. Por todos. Hebreos 2:9. Por todo hombre. Juan 3:16. Por todo el mundo. Primera Juan 2:1 y 2. Por los pecados de todo el mundo. Romanos 5:6. Por los impíos. Pueden anotarlos, hermano. Anoten los pasajes.
Miren por qué murió Cristo. Estos son pasajes generales. Vamos a ver pasajes específicos. Segunda de Pedro 2:1. Murió por los falsos maestros. Mateo 20:28. Por muchos. Juan 11:51. Murió por Israel. Efesios 5:25. Murió por la iglesia. Y Gálatas 2:20. Murió por mí. Anótenlo. Va a estar grabada la clase, hermano. ¿Qué les parece? ¿Por qué murió Cristo? Muy bien. Vamos a una pregunta. ¿Murió Jesucristo por ti en tu lugar? Sí. Muy bien. Puesto que la fe viene por el oír, ¿cómo se relaciona todo esto con el ministerio de Pablo y el nuestro? Tres palabras que describen el ministerio de Pablo en el versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo fue predicador, heraldo, pregonero. Pablo fue apóstol en un sentido técnico y específico. Y Pablo fue maestro, didáctalo. Bueno, cuando dice predicador, quiere decir heraldo, pregonero. Habla de un pregonero enviado por el rey para ir a un pueblo y proclamar el mensaje del rey. El pregonero no podía agregarle al mensaje ni quitarle al mensaje. No podía cambiar el mensaje. Su principal preocupación no era si la gente iba a responder o no al mensaje, sino el ser fiel al proclamar el mensaje. Nosotros somos pregoneros, hermanos. No debemos agregarle al evangelio. No debemos quitarle al evangelio. No debemos cambiar el evangelio. ¿Me entiendes? Debemos de ser fieles cuando pregonamos el evangelio. A veces hay gente que es salvada y entra a la iglesia local por un tiempo y se van. Pero si hemos sido fieles al predicar el evangelio, podemos gozarnos porque ellos fueron salvos. Son hijos de Dios. Él los ama y va a tratar con ellos. Hermanos, no podemos salvarles, ni podemos santificarles, ni podemos hacer que ellos respondan a la palabra
pero fuimos fieles como predicadores. También dice que Pablo fue apóstol. Esta palabra se usa de una manera general para referirse a cualquier persona enviada, pero en el sentido técnico y específico, solo se usa para algunas personas que fueron escogidas por Jesucristo. Ya no hay más apóstoles. La palabra maestro también. Aquí faltó la palabra maestro. La palabra maestro, después que una persona oye y es salva, ¿qué necesita? Necesita un maestro. ¿Me entienden? Que ellos tienen la necesidad de ser discipulados. ¿Me entienden? Enseñados, equipados, ¿verdad? Muy bien. Que conozcan las escrituras. Pregunta, ¿qué puedes aprender de esto? Que Dios quiere que todos sean salvos. Que Cristo murió por todos. Que Dios usa instrumentos humanos para orar y predicar el evangelio. Entonces, los versículos 1 al 7 enseñan generalmente la necesidad de la práctica de la oración en una iglesia local. Hoy vamos a ver el versículo 8. Hermano Saúl puede leer el versículo 8. El capítulo 2, ¿verdad? 2:8. Primera Timoteo 2:8. Sí, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gracias, hermano Saúl. Específicamente, Dios quiere que los hombres guíen la oración en la asamblea pública. Oiga lo que la Biblia dice, hermano. Quiero pues. Pablo está conectando el versículo 1 al 7 con el versículo 8. Quiero. Tiene una connotación fuerte. Es como si dijera, quiero que lo siguiente se haga a manera de una orden. Esta es una orden. Veamos, por favor. La oración pública en la iglesia local debe de ser guiada por los hombres. Dice la Biblia eso. Quiero pues que los hombres. Miren, aquí la palabra hombres en el versículo 8 no es antropos en el griego. Acuérdense que antropos en el griego se refiere a toda la humanidad. Aquí la palabra griega es andros. Andros se refiere al género masculino, a hombres adultos, en contraste con las mujeres. O sea que lo que está diciendo el pasaje es que los hombres adultos deben dirigir las oraciones públicas en la iglesia. ¿Esto prohíbe que las mujeres oren en la asamblea pública? No, pero los hombres deben dirigir la oración en público. La mujer debe de orar en un culto de oración. Pero aquí dice que los hombres deben dirigir la oración pública. A veces, los martes, que es el Día de las Mujeres, yo dejo que la mujer, este martes una mujer dirigió la oración. ¿Verdad? Se puede dar eso, pero aquí específicamente la Biblia está hablando que los hombres dirigen. Los hombres deben dirigir las oraciones públicas.
Muy bien. ¿Puede una mujer dirigir la oración en una reunión solo para mujeres? Sí, hermano. ¿Una mujer puede dirigir la oración en una reunión para niños, jóvenes u hombres adultos incrédulos? Sí, hermano. 2. Incluir las varias clases de oraciones. Son rogativas, oraciones, peticiones. Puede incluir acciones de gracia, súplicas, intercesiones. 3. Ofrecidas repetidas veces. La palabra oren está en el tiempo presente continuo. Esto no quiere decir que debemos orar cada 5 minutos. No, lo que significa es que la oración debe ser ofrecida durante varios momentos cuando nos juntamos a adorar. ¿Me entienden? Estas instrucciones de Pablo se deben aplicar solo a la iglesia que pastoreaba Timoteo o se aplican también a nosotros hoy en día. Hermanos, es para nosotros también. ¿Cómo lo sabemos? Punto 4. Practicada donde quiera que los cristianos se reúnen. Las oraciones. 5. Debe ser ofrecida sin hipocresía, sin considerar la posición física, levantando manos santas. ¿Qué significa levantando manos santas? Se refiere a una actitud de dependencia en el Señor. Porque puede ser que alguien levante las manos, pero no está dependiendo del Señor. La actitud es lo que cuenta. Lo que está hablando es dependencia del Señor. Bien. 6. Ofrecida sin ira hacia los hombres y sin desconfianza hacia Dios. Dice sin ira ni contienda. Muy bien. Hermanos, debemos orar sin ira. Sin ira hacia el gobierno civil. ¿Me entiende? No, que no me parece de gobierno. No, hermano. Sin ira. No importa si estamos bajo persecución. ¿Me entiende? Tenemos que orar sin ira y sin dudar. Muy bien. ¿Qué puedes aprender de todo esto? Bueno, Jesucristo por medio de Pablo ordena a Timoteo a guardar la doctrina, especialmente el evangelio. Un creyente puede naufragar en la fe. Esto es lo que hemos visto. La importancia de la oración en la iglesia local. Muy bien, hermanos.